Muy buenas noches, chicas. Bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Espero que se encuentren bien, las que están acá y las que próximamente van a ver la grabación. Como sabemos, hemos venido trabajando y haciendo un estudio sobre proverbios, unas enseñanzas prácticas. El día de hoy vamos a estar abordando el tema de la sabiduría y la justicia, desde un enfoque práctico abordado en los capítulos 20 y 21 de Proverbios. Juntamente con Brigitte vamos a desarrollar algunas temáticas en torno, o algunos puntos específicos en torno a esto. Entonces, primero que nada, también me gustaría empezar orando, poner esto en manos del Señor, que sea Él guiándonos y que sean sus palabras y no las nuestras. Entonces, Brigitte, ¿puedes colaborar? Por favor? Así es, buenas noches. Me confirman también que si se me escucha bien con un momento. Entonces, empecemos orando. Señor y Dios, que estás en los cielos, gracias sean por este día, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es infinita cada día, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das el día de hoy, compartir tu palabra, Señor, que a pesar de las dificultades, Señor, hoy estamos acá reunidas, Señor, con el mismo sentir y el mismo propósito, Señor, de estudiar tu palabra juntas, Señor. Así es que en esta noche pongo esta reunión en tus manos, Señor, para que seas guiando a Maya y a mí, Señor, y también a todas las que están acá escuchando y a las que verán la grabación, Señor, para que le des sabiduría, nos dé sabiduría y entendimiento, Señor, al momento de escuchar, Señor, y también de compartir tu palabra. Todo esto te lo pongo en las manos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como veníamos hablando, vamos a trabajar sobre el tema de sabiduría y justicia. Realmente hay muchos enfoques, muchas cosas que el Señor nos dice en su palabra, pero especialmente en estos puntos nos vamos a limitar o a especificar en las consecuencias que tiene para el hombre y para el entorno, o sea, en este caso, para nosotros como personas y nuestro entorno, todas las decisiones que tomamos, enfocado desde la parte de la justicia del Señor y de la sabiduría práctica. Y así también vamos a trabajar sobre esa orientación con sabiduría práctica en nuestra conducta, en diversos aspectos que tienen que ver con nuestra conducta y cómo el Señor nos da una guía bastante práctica, de hecho, en cada uno de ellos. Entonces, Brigitte. Listo, chicas. Y entonces, para iniciar, quiero que todas estemos ahí en el libro de Proverbios, el capítulo 20, Proverbios 20:18, con la porción que nos corresponde el día de hoy. Entonces, pensando en esto, que las consecuencias de nuestras decisiones, en las consecuencias de las decisiones en nuestra vida y en nuestro entorno. Entonces, empecemos con el versículo 18, el cual dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, con la dirección sabia se hace la guerra. Y dice seguidamente, ahora quiero que alguna me haga el favor y me lea el 21.2, Proverbios 21.2. Proverbios 21 les dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Gracias. Igualmente, el 5 ahí más adelantico dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Y si no retrocedemos, el 20:21 dice algo muy similar, y es: se adquieren los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos. Y quiero que pensemos en esto, de que estos versículos son pues la base para llevarnos a pensar que todas nuestras decisiones eh, traerán una consecuencia. Y entonces el, el, el inicial, que es 20:18, que nos quedamos con esto, que es la parte pues sabia y de nuestras decisiones, dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Y entonces, pensando en esto, quiero que vayamos a Segunda de Crónicas 20, una historia de pronto
un poco conocidas para unas y muy poco conocidas para otras. Entonces, quiero que todas estemos allá. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos de allá, entonces para que también me apoyen en el tema de la lectura. Y bueno, primero yo voy a empezar leyendo Segunda de Crónicas 17:1 para que pues vean el contexto. Dice 17:1, reinó en su lugar Josás, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá. Y asimismo en la ciudad de Efraín, que su padre Asa había tomado. Bueno, y esta es la pues historia, una historia que veremos de, del rey Josafat, el cual era un hombre que amaba a Dios y pues procuraba seguirlo en sus caminos. Entonces ahora sí, espero que estén todas ahí en Segunda de Crónicas 20. Si voy muy rápido, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, escribirla por el chat y ahí pausamos. Sí. Entonces, eh, vamos a leer, alguna por favor, me lee del 1 al 4. De Segunda de Crónicas 20, del 1 al 4. Ok, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezontamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Listo. Muchas gracias, Carmen. Sí, y quiero que pensemos en este contexto, de una pues situación bastante compleja, ¿cierto? Porque imagínense, les vinieron, dice el 2, vinieron a informarle al rey Josafat que contra él venía una gran multitud del otro lado del mar. Y quiero que seguidamente veamos la reacción de él. Creo que humanamente todas, cuando nos llegaría, imaginemos nosotros una noticia así o cualquier noticia, bastante compleja pues, de resolver o de pensar, es temor. Dice el 3, entonces él tuvo temor. Y ahora, pero seguidamente dice la respuesta que tuvo Josafat en esta situación, y es que humilló su rostro para consultar a Jehová. Y aquí hay una palabra muy importante y creo que la más clara para todos nosotros, y es que consultó a Jehová. Entonces, chicas, pensemos, ¿cuántas veces consultamos al Señor cuando se nos viene una situación bastante compleja para que nuestras decisiones sean en torno o basadas a lo que el Señor nos comunique? ¿Cuántas veces como seres humanos, no sé, siento que nos pasa bastante, no sé, a las mujeres, que ser muy compulsivas o actuar, tendemos como jóvenes, como chicas, a actuar de una manera rápida ante las situaciones y a veces, o situaciones difíciles, aunque a veces está bastante mal esto porque perdón, sin pensar, puede que las consecuencias sean bastante dolorosas. Creo que actuar sin pensar, actuar según nuestras emociones, es bastante peligroso. Y entonces algo
que me llamó bastante la atención acá en esta historia es que lo primero que él hizo fue consultar a Jehová. Consultar a Jehová. Entonces, quiero que sigamos desarrollando la historia para ver las consecuencias de esta decisión que él tuvo ante esta situación tan compleja, la cual era que venía una gran multitud, ¿cierto? Entonces, quiero que otra chica me haga el favor y me lea Proverbios 20:15. Perdón, Brigitte, ¿proverbios o crónicas? Perdón, Segunda de Crónicas 20:15. Ah, ok, segunda de Crónicas 20:15 dice, y dijo, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Muchas gracias, Michelle. Pero también quería que, antes de pasar allá, me adelanté un poco y se los voy a leer yo. Es acá en Segunda de Crónicas, pasamos un poquito más atrás, dice, voy a leer del 6 al 9. Dice, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te tenga resistencia? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado el santuario en tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros espada o pestilencia o hambre, no nos presentamos delante de ti, delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de ti nuestras tribulaciones clamamos, y tú nos irás y nos salvarás. Bastante también importante porque esta pues es como la oración de Josafat y, y reconociendo quiero que veamos y pensemos que él no oró no solamente de pronto con ese miedo, ¿cierto? Sino siento que él oró desde la fe, porque dice que y oró confiadamente de que el Dios de toda esta generación era su Dios, el cual él iba a estar orando y lo iba a salvar. Entonces, primer punto, y es que él reconoce esa dependencia, ¿cierto? Total del Señor. Y entonces vemos acá la respuesta a la cual nos leía Michelle y era que Jehová le respondía mediante el espíritu, su espíritu dice, no temáis ni te amedrentéis delante de esta multitud, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Bastante impactante, ¿cierto? A veces creo que también nos puede suceder de que estamos presentando situaciones, batallas difíciles, sin saber que muchas veces es que Dios peleará con nosotros, ¿cierto? Ya tenemos esa confianza que el Señor nos ha dejado en su palabra y es descansar todas nuestras cargas, nuestras batallas y muchas veces, y Él es quien irá delante de nosotros. Pensemos que no soy yo, sino que el Señor delante de mí me está respaldando durante cada batalla, cada prueba. Y acá en esta historia vemos que el Señor le responde, no es tu guerra, no te preocupes que no es tu guerra, es la guerra de Dios. Y esto nos pasa, nos pasa a todos nosotros si confiamos en el Señor, ¿cierto? Si descansamos en el Señor, ¿qué sería si delante de cualquier situación, de cualquier adversidad, yo no corro o no respondo enseguida dónde es, qué hago?
cuando meditaba en esto, pensaba de pronto en mi carácter, no sé, o de todo esto, ¿cierto? Que en cualquier situación, no sé, una pelea, no sé, ahorita, boom, imaginemos este ejemplo, no sé, o cualquiera, cada una con sus nombres, te están buscando para pelear, o no sé, allá está, que te están diciendo todo esto de mí, de ti. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Dónde es? ¿A dónde llego? Para enfrentarnos, para qué es lo que están hablando de nosotros, ¿cierto? Cuando muchas veces lo que debemos hacer es poner a Dios, poner en nuestras oraciones a estas personas, ¿cierto? Tomar un stop, una pausa en nuestras vidas y, como dice Josafat, cuando le presentaron esta noticia, lo que él hizo fue humillarse y orar. Y entonces a veces esto parece tan insignificante de que en medio de una situación, una adversidad, lo primero que debemos hacer es orar al Señor para que nuestras consecuencias tengan un camino distinto. Y créeme que cuando nosotros oramos al Señor, estamos reflejando, poniendo en práctica todo esto que hemos aprendido de Proverbios y es la sabiduría, ¿cierto? La sabiduría que nos da el Señor y proviene del Señor. Entonces, para no alargarnos, vamos a leer, vamos a leer el 17, ahí en Segunda de Crónicas 20, y es la respuesta del Señor también, que dice, no harás, no habrá para que peleáis vosotros, en este caso, paraos, estad quietos. A veces esta es la respuesta del Señor, ¿cierto? A veces, muchas veces el Señor nos dice, todo está quieto, no te metas, porque es Él quien se va a encargar, ¿cierto? Entonces, quiero que alguien porfa, me lea el 23 y el 24. Si Lore, estás ahí, puedes leerlo. Segunda de Crónicas 20, 23 al 24. Sí, acá ando. Me dijiste a mi Segunda de Crónicas 20 del 23 al 24. Sí. Dice así, Segunda de Crónicas 20 del 23 al 24 en esta versión dice. mm, Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Listo, Lore, muchas gracias, sí. Y esta es la consecuencia, el cual vemos en esta historia, ¿cierto? Consecuencia que pasó porque Josafat, ante esta situación, lo primero que hizo fue humillarse sabiamente, y sabemos que esta respuesta fue sincera y con total sabiduría, ¿cierto? Inclinarse, y no solamente se inclinó él, ¿cierto? Recordamos cuando leía a Carmen que dice que hizo toda, eh, que toda la asamblea de Judá entrara en ayuno. Entonces, bastante interesante, ¿cierto? Porque los enemigos que venían
esa gran multitud, esa gigante así, se mataron entre ellos mismos, ¿cierto? Y dice el 26 eh, que juntaron, y al cuarto día se juntaron en el Valle de la Verca, que lo cual significa Valle de Bendición, ¿cierto? Porque esta consecuencia, esta respuesta fue un Valle de Bendición. Sabemos que en el 25 lo que nos leía Lore es que ellos cuando encontraron los cadáveres encontraron también así muchas riquezas, tanto así era que no podían pues no podían llevarlas. Entonces 3 días estuvieron recogiéndose. Imagínense que esta pequeña acción tuvo un gran impacto en la consecuencia, ¿cierto? Esa pequeña acción lo cambió todo, ¿cierto? Porque dónde se imaginan las consecuencias que fue traído, donde llega esta noticia a Josafat, solamente imaginemos que llega esta noticia a Josafat y él como rey dice, no, me viene esta gran multitud y va y lo que hace es anunciar al pueblo, no sé, que se escondan o que cada uno coja y se arman para ir a la guerra. ¿Qué consecuencias hubiesen traído? Creo que la muerte para todos, ¿cierto? Porque era una gran multitud, lo cual no iban a poder claramente, pero esta pequeña acción, el cual fue humillarse él y que toda la asamblea de Judá se pusiera también en ayuno, tuvo un gran resultado, ¿cierto? Y entonces también me parece pues muy interesante cómo estas decisiones, estas consecuencias, no solamente para José, sino también para su entorno, abordando así lo que mirábamos en los primeros versículos de Proverbios. En la noche de hoy. Y quiero que terminemos acá esta historia cerrándola con el versículo 27. Dice, y toda Judá y los de Jerusalén y Josá a la cabeza volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. ¿Cierto? Qué bonita historia, ¿cierto? Cuando nuestras decisiones eh, eh, en enfrentar dificultades, en enfrentar batallas, son puestas delante del Señor. Y eh, ¿qué nos dice? Ahora volvamos a Proverbios 20:21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bien bendecidos. Esto, pues como, no sé, acá eh, se diría es que, no sé, los dichos de acá, la plata que llega fácil se va, o fácil se va, creo que así que dice el dicho. Sí, y creo que son aquellos bienes, aquellas posesiones que se adquieren de manera fácil, ¿cierto? A todo lo contrario a lo que nos da el Señor. Sabemos que lo que nos da el Señor no solamente tiene trascendencia aquí, sino también en los cielos. Entonces, pensando en esto, pasemos a la siguiente diapositiva, y es que sabemos que Dios es quien hace justicia porque la justicia proviene de Él, ¿cierto? Y refleja su carácter. Y pensando en esto de que incentivarlas, motivarlas a que nuestro diario vivir, nuestras decisiones, aunque parezcan pequeñas, dejarán una huella, una consecuencia, el, el cual puede ser, el cual se debe tomar entonces con sabiduría y con justicia. Entonces ya vemos como una manera práctica de cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces quiero que leamos Proverbios 20:22, el cual dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y el 12:19, si alguien por favor me puede leer Proverbios 12:19. Proverbios 12:19 dice así:
El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Gracias. Y pensando que la justicia proviene del Señor, quiero que pues pensemos en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y es inevitable pensar en que, en que ahora Dios nos ve justo, que somos justos delante del Señor por medio del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y su obra en la cruz. Entonces, recordemos su historia. En Mateo 27, 11 al 14, si alguien también me puede hacer favor de leerlo. Bueno, yo lo encontré acá, entonces lo voy a leer. Dice Mateo 27, 11 al 14. Yo que, perdón, bueno, ahora lo buscamos. Yo sí vi raro ese versículo y era que le dije mal la cita a Michelle. Sí vi súper raro que no era Proverbios 12:19, sino Romanos 12:19. Perdónenme ahí, a veces son los nervios que a mí me hacen cruzar. Y dice, entonces, Mateo 27, 11 al 14, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Cierto, el Señor sabía eh, que ni los gobernantes, ni todas esas personas que lo estaban pues que lo iban a crucificar, que lo estaban crucificando, era pues la justicia, ¿cierto? Porque en esta tierra sabemos que el Señor Jesucristo no tuvo pecado, no hizo nada eh, en contra no, mejor dicho, sabemos que no merecía estar ahí, ¿cierto? Sino que estaba ahí porque reflejaba la justicia de Dios. Entonces, ahora sí, leamos Proverbios 12:19. Perdón, Querida, Proverbios. 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 Perdón, perdón. Romanos. Es que yo no puedo más y siento que me enredo. Proverbios 12:19. Voy a buscarlo yo y ya lo encontré. Eso era para que para que estuvieran pendientes. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque como está escrito, mía es la justicia, yo pagaré, dice el Señor. Es bastante importante este versículo. Y vamos por favor, alguien que me ayude para concluir la idea del Señor Jesús, y es Primera de Pedro 2, 21 y 23, 21 al 23. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Bueno, dice Primera de Pedro. Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muchísimas gracias. Y creo que estos versículos lo dicen todo, ¿cierto? De que en el Señor Jesucristo no se encontró engaño en su boca, no hizo nada y justo cuando lo estaban maltratando, cuando lo estaban humillando, cuando lo estaban todo,
él no dijo ni una sola palabra, ¿cierto? Porque estaba pues cumpliendo eh, con lo que el Señor le había mandado, ¿cierto? Entonces, vamos a rápidamente, Salmos 37, 7 al 9, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Y es algo que estos versículos son muy importantes para nuestro andar, ¿cierto? Nuestro caminar, porque así como hizo el Señor, creo que en diferentes situaciones, en diferentes momentos, debemos guardar silencio. Así sea que estén diciendo lo peor de nosotros, eh, debemos guardar silencio para no pecar, ¿cierto? Para mostrar que el Señor se encargará de hacer justicia. Dice en un versículo que leía antes, de acá de Proverbios, que Él mismo es quien se vengará, ¿cierto? Y dice Santiago, también bastante recordado para nosotros los creyentes, 1:19 al 20 dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya sabemos que nuestra ira, nuestra impotencia no obra la justicia de Dios, que por pensar que nos vamos a defender o porque no sé, están hablando mal de mi amiga y yo voy a salir a defender porque esto es justo. No, nuestra ira no obra la justicia de Dios, ¿cierto? Y para finalizar y cerrar acá, vamos a leer Romanos 12:21. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ya creo que esta sería la conclusión, ¿cierto? En esta parte de acá, de las consecuencias para el hombre, de las decisiones para el hombre y para su entorno, que a veces tenemos que tener cuidado porque las consecuencias que puede traer nuestras decisiones no solamente afectarán a nosotros, sino a nuestro entorno. Y recordando que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y entonces y que pertenecemos a una iglesia, somos miembros del cuerpo de la iglesia del Señor, y que cuando estamos mal, que cuando obramos con nuestra propia justicia, no solamente nos afectamos a nosotros, sino también la afectamos a ella. Entonces, continuemos. Bueno, continuando con otro de los puntos que también nos llamó mucho la atención en cuanto a la justicia y la sabiduría, que es el tema central, vemos cómo el Señor nos habla a través de su palabra desde puntos muy, muy precisos, y vemos, por ejemplo, en casos o en historias, en testimonios de vida y ejemplos, tal como el de, perdón, como el de Josafat, cómo una acción tiene sus consecuencias y cómo cuando nosotros dejamos y confiamos en el Señor, hay una recompensa por parte suya. Entonces, acá en cuanto a la orientación de una sabiduría práctica, hablamos de nuestra conducta tiene demasiados aspectos. Se podría como a rasgos generales ver en tres puntos principales, que es el pensamiento, el habla y las acciones.
Entonces, el Señor nos da como estos parámetros para una guía para cada uno de estos. Y bueno, acá hay unos versículos, yo sí voy diciendo nombres, porque así es más fácil. Pero igual si no pueden prender el micrófono, me avisa y cambiamos. Entonces, vamos a ver estos 4 aspectos principales, iniciando con escuchar y refrenar la lengua. Creo que este es uno de los puntos que en los últimos temas hemos abordado bastante y justo me ha tocado a mí hablar de ese punto sobre refrenar la lengua. No sé, por ahí un llamado de parte del Señor, no sé. Eh, pero sí, o sea, hablamos sobre cómo nuestras palabras impactan, cómo nosotros debemos conducirnos con un propósito y que no solamente es como hablar enseguida, sino tener en cuenta lo que el Señor busca de nosotros. Y hay una frase que me ha quedado bastante clara y que hemos puesto en práctica, bueno, con los retos semanales hemos puesto en práctica, que es que si lo que yo voy a decir no edifica, entonces no es necesario decirlo. No es que vamos a alcahuetear, no es que vamos a, listo, no le voy a decir nada malo ni nada de eso, solo que yo tengo que ver con qué propósito estoy diciendo las cosas. Entonces, acá el verso 18 al 20, yo voy a leerlo, pero necesito que me colaboren con Santiago 3.6, no sé si Carmen puede colaborar con Santiago 3.6, yo leo el Proverbios 20 del 18 al 20, que dice, de hecho, este es uno de los puntos que también había tocado Brigitte. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Bueno, acá vemos varios puntos importantes y creo que uno de los que más llama la atención es el verso 19, la parte B, que dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. A mí me gusta también verlo de la NTV, la versión NTV, que es bastante como con palabras muy claras. Acá también, pero allá es como muy, que uno lo ve como bastante práctico, que dice que el chismoso pues anda ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. Es una advertencia que el Señor nos dice, el Señor nos habla sobre esa advertencia sobre el chisme, sobre cómo podemos dañar a los demás y cómo nuestras palabras deben ser orientadas a lo bueno, a lo sano, a lo edificante, no a eso que puede destruir y alejarnos del Señor. También en el verso 18 Brida hablaba sobre la parte de las decisiones y en la parte B que dice que con dirección sabia se hace la guerra, o pues también es como que no vayas a la guerra, o sea, no entres en una guerra, en una situación difícil sin consejos sabios. Nosotros tomamos decisiones cada día. Hay unas decisiones que de pronto son un poco sencillas o son como muy, ¿cómo diría? Como, sí, como sencillas, simples. Pero hay otras decisiones que son bastante, o sea, que tienen unas consecuencias bastante, mucho más amplias, por decirlo así. Vemos como por lo menos si yo decido si tomar agua o tomar café, bueno, listo, yo tomo esa decisión. Yo decido si me levanto y me baño enseguida, o me levanto y oro y luego me baño, o en qué orden lo puedo hacer, no hay problema. Pero ¿qué sucede cuando hay decisiones que son mucho más delicadas y nosotros no pedimos ese consejo ni de parte del Señor, ni de parte de pronto de otras personas que tienen una mayor experiencia? Entonces, digamos, una decisión. Bueno, la decisión más importante que nosotros tomamos es aceptar al Señor Jesucristo, si lo tomamos o no, si lo aceptamos o no lo aceptamos. Y creo que es la que tiene una repercusión mayor en nuestra vida. Pero otra de las decisiones de pronto más complejas, de pronto también es qué voy a estudiar, digamos. Puede que no voy a decidir, no va a basarse mi vida completamente en eso, pero una gran parte de mi vida sí. Entonces, perdón. Entonces es como, ante esas decisiones, yo consulto al Señor, lo que veíamos en el caso de Josafat. Ante una decisión difícil, yo consulto al Señor y estoy consultando realmente. O cuántas veces nosotros pensamos no solamente en el Señor, sino en su obra antes de decidir. Por ejemplo, si yo quiero dedicarme en gran parte a la obra del Señor, yo tendría sentido que tome una carrera o algo así que ocupe gran parte de mi día. Es bastante complicado. No que vaya a ser imposible, pero va a ser bastante complejo. Y eso pasa con muchas cosas. Incluso cuando decidimos con quién nos vamos a casar,
nosotros a veces no consultamos al Señor. Y entonces es donde vienen después el arrepentimiento o los yugos desiguales o entre otras cosas. Entonces, en este punto es ver que hay decisiones que nosotros estamos tomando cada día, pero que su impacto que su consecuencia va a impactar en nuestra vida. Vemos el caso de Josafat, cómo impactó para bendición, pero también podemos ver situaciones en las cuales al no decidir bien, al no tomar consejo, entramos a la guerra desprotegidos y terminamos con consecuencias bastante delicadas, terminamos arrepintiéndonos, terminamos alejándonos del Señor. Y pues así se ve como con estos puntos. Carmen, ¿tienes el de Santiago 3:6? Sí, dice, perdón, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ok, gracias. Bueno, ya nosotros hemos hablado antes de la lengua, hemos visto cómo el mismo Señor en su palabra dice que aunque sea un miembro pequeño, puede causar un incendio gigante. Y es esa advertencia sobre si estamos hablando con propósito o las consecuencias que pueden llevar el no tener presente al Señor en lo que yo hablo. Y el último punto hablaba sobre el honrar a padre y madre. Y pues nosotros vemos en Efesios 6, del 2 al 3, se lo voy a leer yo, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces aquí vemos el tomar decisiones, el cuidar, el primer consejo del Señor en las decisiones, el cuidar lo que hablamos y cómo nos conducimos delante de nuestros padres. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta esto, pues las repercusiones para nuestra vida, ¿qué va a ser? Se va a apagar la luz, va a haber problemas, vamos a entrar a una guerra completamente desprotegidos. En el segundo punto, eso es en cuanto a escuchar y refrenar la lengua. Ahora bien, en cuanto a mis acciones, acá yo lo titulé como no ser impulsivos e imprudentes, es una orientación que el Señor nos da, que está en Proverbios 22 y el verso 25. No sé si, vamos a ver qué está por ahí. Manu, ¿me puedes colaborar? Otra vez. Claro. ¿Cuál es la cita? Proverbios 20:22 y luego el verso 25. Ok, espérame. Se me saltó y se me perdió acá. Proverbios. Proverbios 20:22, ¿no? Sí, señorita. Listo. Tomó el sabio de la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarde angustias. ¿Ahora el 25? Sí, sí. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. ¿Estás leyendo Proverbios 20:22? ¿Sí? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Claro. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda angustias. Estás leyendo el 21. El 22 y el 23. No, estás leyendo en Proverbios 21, es Proverbios 20. Por eso, Proverbios 20:22. Ah, no, mentira, sí, perdón. No, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Y el 25. Ok, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. Ok, ahora sí. Hoy es el día de leer las citas. No importa. Bueno, en el verso 22 creo que retoma mucho lo que hablábamos en el primer punto sobre Josafat y eso. Y es, pues acá dice, no digas, me voy a vengar de este mal que me hicieron, etcétera, sino que debemos esperar en el Señor. Pero no solamente esperar en el Señor, es recordar cuál es nuestra posición, porque muchas veces nosotros queremos tomar una posición de juez.
o un papel que no nos corresponde. Entonces es como que, listo, yo voy a tomar la justicia por mano propia, como pues dicen acá, y terminó haciendo un desastre. ¿Por qué? Por no esperar en el Señor. Y veíamos nosotros incluso en Romanos 12:19 que a quien le corresponde la justicia es al Señor. Yo no puedo, el mismo Señor me dice, tú no puedes tomar un papel que no te corresponde, asumir un rol de juez que no está en ti, el único que tiene derecho a juzgar es el Señor, y pues cada uno de nosotros le va a responder a Él. Entonces es esperar en el Señor y saber que debemos practicar esa paciencia y de que no podemos tomar las cosas en nuestras manos, sino que le corresponde a Él. Ahora bien, en el verso 25, pues hay otro punto importante. Primero, no debemos ser imprudentes tomando un rol que no nos corresponde, pero aún así también hay otro punto, y es que no debemos ser impacientes. En el verso 25 habla, lazo es al hombre a hacer apresuradamente votos de consagración. En la NTV habla, dice que no te acorrales al hacer promesas apresuradas a Dios y calcular el costo después. ¿Por qué? A veces somos sabios en nuestra propia opinión o en nuestra, sí, en lo que nosotros creemos que es correcto. Y empezamos a acciones, a tomar decisiones, no consultar al Señor, a ser impacientes. Si el Señor me dice espera, no me da un tiempo, yo no, Señor, pero es que dime cuánto tiempo. Recordemos, por ejemplo, el caso de Abraham. El Señor le hizo una promesa, que tú vas a tener esto, pero él se apresuró y quiso tomar la decisión en su mano y venga, tengamos, sí, vamos a tener un hijo acá, pues el otro, como si el Señor se hubiese equivocado. O sea, también creo que es una cierta forma de decir, Señor, es que de pronto lo que tú dices no es así. Y ahí estamos cometiendo un error bastante grave. Entonces, es eso, no seamos sabios en nuestra propia opinión, confiemos en la sabiduría del Señor. Practiquemos esa paciencia, esperando las cosas. ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas con premura, con esta cosa, apresurarnos, de querer todo enseguida, pues nos vamos a arrepentir, vamos a cometer equivocaciones y eso nos va a alejar del Señor o a llevar a caminos que no son. Y me gustaría complementarlo, acá no lo tenía, con Lucas 18:7, lo leo yo acá enseguida. Lucas 18:7, que dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Eh, entonces es como que, o sea, si el Señor ya me ha dicho en su palabra que Él me va a responder, que espere en Él, que de hecho en Salmos 37:5, si mal no estoy, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces el Señor me dice, confía en mí, pon tu confianza plena en mí, pon tus miedos, tus afanes, todo lo que tú tengas, ponlo en mí, que te voy a dar cosas maravillosas. Como yo puedo ser impulsivo y es como si le estuviera diciendo al Señor, no, es que no es como tú decías, es como yo quiero, en el tiempo que yo quiero. Entonces, es tener cuidado con esa impulsividad. Brigitte lo decía, a veces las mujeres somos muy impulsivas, queremos todo enseguida, nos estresa. Yo soy una persona que a veces es impaciente con algunas cosas y entonces, ven, yo hago eso. Yo hago eso porque, ay, no tengo la paciencia para explicarte, me estresa, no tenemos eso y queremos todo. Entonces, a veces el Señor me dice, bueno, no vas a confiar en mí, no vas a ser paciente, te estrellas. Deja que te estrelles porque no encuentro otra forma o, bueno, nosotros no encontramos otra forma de entenderlo. Y a veces es horrible, pero a veces tendemos a estrellarnos. ¿Por qué? Por no confiar en el Señor. Bueno, un tercer punto se veía sobre la rectitud y la integridad en diversos espacios. Ese está en Proverbios 21, del 5 al 8, y vamos a ver por acá. Dana, ¿me puedes colaborar con 2 Corintios 8:21? Y enseguida vamos a trabajar Santiago 2:15 al 18, no sé, Eileen, si me puedes colaborar con eso. Entonces, Dana, 2 Corintios 8:21, Eileen, Santiago 2:15 al 18. En la parte de la integridad, justamente este grupo se llama Una Joven Integral, que implica una rectitud en todos los espacios de nuestra vida, en cada área. Acá especialmente hablan sobre la parte del trabajo. Vemos del 5 al 8 que dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia,
mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Sí. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Acá vemos varios puntos en cuanto a la integridad, especialmente en nuestras palabras. De hecho, esa integridad se amplía a a todas las áreas, acciones, pensamientos y palabras. Ya hemos visto cómo trabajar en cada una de ellas, cómo confiar en el Señor. Y acá nos dicen, es que debemos ser, no solamente debemos ser íntegros, sino que para vivir justamente, vemos incluso en el verso 7 las consecuencias de vivir justamente o de vivir de manera necia, que dice que la rapiña de los impíos los destruirá, con otras palabras, la violencia de esos perversos va a arrasar con ellos, va a destruirlos, por cuanto no quisieron hacer juicio, porque se negaron a ser justos. El Señor nos da la guía para vivir justamente y a veces nosotros queremos ir por otro camino. Entonces, 2 Corintios 8:21. Dice 2 Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ok, gracias. Bueno, acá hay un punto importante y es que, o sea, la necedad o el trabajar de manera equivocada va a dañar nuestras acciones. Y lo correcto o trabajar de manera justa o íntegra va a aclarar nuestras acciones y va a ser de manifestación a los demás. Y es más que nada una pregunta o una reflexión que quiero dejarle tanto a las que están acá como a las que van a ver el video después. Y de hecho también nosotras mismas lo pensamos, es en qué camino estoy transitando. Si estoy caminando en esa parte donde dice el culpable va a caminar por un sendero torcido, mientras que el inocente anda por un camino recto. Entonces, ¿en qué camino estoy? ¿Hacia dónde estoy transitando? ¿Por dónde me están llevando mis acciones, mis palabras y mis pensamientos? Y por último, la compasión debe ser mi andar. ¿Cómo podemos nosotros decir que amamos al Señor si no oímos a las personas que necesitan, si no proveemos? Pues no hablando de una manera económica, sino, bueno, si tenemos, pues hágale con confianza, pero si no ese apoyo a nivel general. En el 21:13, de hecho, dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Y Santiago 2:15 al 18, Eileen. Sí, aquí la tengo, Maggie. Santiago 2 del 15 al 18 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Perdón, Maya, quisiera hacer un énfasis porque justo hoy mi devocional trataba de este tema. El Señor me hablaba y una frase que me quedó muy en mente es, la fe verdadera siempre terminará en una vida totalmente transformada y en buenas acciones. Perfecto, muchísimas gracias. Mira cómo está el Señor. A mí me gusta mucho esa última parte porque en la NTV dice, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones, pero yo les digo, cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. No significa ni que la fe esté mal, o sea, la fe sola esté mal, bueno, ¿cómo explicarlo? No significa que la fe esté mal ni que por buenas acciones ya tengamos fe, sino que cuando nosotros creemos en el Señor, vivimos en el Señor y nos gozamos en Él, la una siempre termina acompañada de la otra. Es decir, mi fe me va a dar a mí esa necesidad de ayudar a los demás, de buscar siempre cómo servir, cómo cuidar. Y de hecho me gustó mucho lo que decía Eileen. ¿Por qué? Porque es que a veces no tiene sentido que yo netamente me quede en la palabra. ¿Qué significa que yo diga, ven, yo amo al Señor?
El Señor me ha transformado, el Señor es maravilloso conmigo. Ajá, bueno, pero ¿qué estás haciendo? Hay muchas cosas que hacer en la obra del Señor. ¿Qué estás haciendo? Entonces, no tiene sentido que yo simplemente vaya a... Hay una palabrita que a mí me da mucha risa cómo se explica, pero que es muy diciente también, que dice que yo no puedo ir solamente a calentar un puesto en los domingos en la iglesia. Sí, yo escucho la palabra del Señor y el Señor me habla diariamente y yo le oro y le busco, pero el Señor también me dice que actúe. Entonces yo no puedo simplemente quedar en que sí, yo tengo fe, quedarme en la fe, pero no ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque aquí es donde se ve una coherencia entre lo que está dentro de mi corazón y lo que hago. Entonces debe haber una coherencia entre lo que yo pienso, en lo que tengo en mi corazón y mis acciones. Por eso hablábamos también de estos tres puntos, mis palabras, mis acciones y mis pensamientos. Debe haber una coherencia entre estos tres. Y creo que es algo que hemos resaltado continuamente durante el estudio y que es algo que realmente, a fin de cuentas, es lo que implica la integridad. La integridad es eso, ser transparentes en todo lo que yo hago. Y si yo digo que amo al Señor y que a mí me encanta servir y yo no lo pongo en práctica, no estoy haciendo nada. O sea, estoy simplemente siendo un címbalo que resuena, haciendo sonidos, ruido, pero no estoy haciendo nada. Entonces, es eso, el Señor siempre me va a dar ese sentir de el servicio, pues si nosotros tenemos económicamente para apoyar y el Señor nos provee, perfecto, qué chévere. Pero si no, pues hay muchísimas formas de servir, de ayudar a otros. No solamente quedarnos con esa parte de, listo, el Señor me da este regalo y lo guardo acá, porque el Señor nunca lo ha dado de esa forma, siempre lo ha dado para que tú puedas llevarlo también a todos los demás. Pues si no, pues realmente nunca hablaríamos del Señor a todos los demás. Si yo tengo la salvación, ya, listo, soy yo y listo. Pero esto nos está diciendo, es que el servicio y esa compasión debe ser mi andar diario. Es una muestra externa de lo que el Señor ha hecho dentro de mí. Hay otros puntos que habla sobre la administración sabia, eh, que está en Proverbios 21:20. Y dice, bueno, para que vayan buscando los otros. Está por acá. Lore. Lore, ¿me buscas Proverbios 21, 21 y 22? Yo no tengo la menor idea de quién es Oscar, pero voy a decir Oscar, porque aparece aquí el nombre de Oscar. Disculpa, no me sé el nombre. ¿Me puedes buscar por... Natalia. Ok, gracias. Nata, ¿me buscas por... ¿Natalia? Natasha. Bueno, Nata. ¿Me buscas porfa Santiago 3:5? No, perdón. Proverbios 21, 23 y 29. Y Carmen, me busca Santiago 3:5 para ya tener ahí claro eso. Bueno, acá en la parte de la administración, que es otra de las áreas de nuestra vida y que ya hemos trabajado también en torno a ello, habla de... ¿Está Proverbios 21:20? Ok, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. O, en otras palabras, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Entonces, acá no solamente habla sobre la administración sabia, sino que nos implica una planificación y una prudencia. Si yo soy imprudente, yo voy a gastar a la loca, yo no voy a tener en cuenta nada. O sea, no voy a decir, bueno, esto lo puedo dar al Señor o puedo hacer esta cosa de esta forma, solo que como viene, se va. Y entonces caeríamos en lo que mencionaba el dicho popular que dicen por ahí, miércoles, Brigitte, estamos en la misma, no me sé los dichos. La plata que fácil viene, fácil se va, y si no es así, por ahí va el asunto. Pero ustedes entienden. ¿Qué es eso? Que cuando nosotros podemos trabajar, el Señor nos provee un trabajo, de un espacio, de un dinero, etcétera, de una provisión de alimentación, cuida nuestras necesidades, pero si yo no lo administro sabiamente, voy a despilfarrarlo, voy a caer en la necedad, en gastos innecesarios, etcétera, y voy a estar como los necios, voy a gastar todo lo que el Señor me dé y no voy a tener nunca una provisión o una abundancia. Y recuerden que el Señor dice que si nosotros le somos fieles en lo poco, también le seremos fieles en lo mucho. Pero si yo con esto que el Señor me está dando, soy mezquino, soy tacaño, como dicen por acá, duro, no quiero compartir o al contrario, me lo gasto hacia la loca sin planificar, sin organizar ni nada de eso,
no esperemos que el Señor nos dé más. Así de sencillo y simple. Si yo no puedo cuidar esto poco que el Señor me da, yo no voy a esperar que el Señor me dé más, porque eso más tampoco lo voy a saber cuidar. Y en el otro punto hablamos sobre buscar la sabiduría y la justicia del Señor. Esa es una parte importante porque cuando hablamos de sabiduría en términos aquí generales, siempre decimos, bueno, el amor por el conocimiento aplicado, sí, pero recuerden que nosotros hablamos de un concepto de sabiduría que es ese conocimiento aplicado, pero ese conocimiento del Señor y es práctico y que la justicia viene de Él. Y si la sabiduría y la justicia no vienen de Él, son vanas, son absurdas y no sirven para nada. Entonces, Proverbios 21, 21 y 22, Lore. Voy. Dice así en la nueva traducción viviente, Proverbios 21, 22. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confía. Y el verso 21. Y el 21, el 21 el 22 fue el que acabé de leer y ahora leo el 21, qué pena. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. Ok, muchas gracias. Bueno, acá no solamente, o sea, aquí primero que nada nos dan nos explican una acción y una reacción, sí, acción y reacción, por así decirlo. Causa-consecuencia, ahora sí. Causa y consecuencia. En este caso, nos hablan de una acción principal, el que busca la justicia y el amor inagotable, y la misericordia, ese que viene del Señor. ¿Y cuál es la consecuencia? Esa es mi acción inicial. ¿Cuál es esa consecuencia? Va a encontrar, hallará la vida, la justicia y la honra. Va a encontrar justicia y honor. Encontrar vida, justicia y honor. Entonces, la recompensa de una vida plena se entrelaza con eso que estamos viendo, con esa búsqueda de estos elementos, de ese amor inagotable, de eso que viene del Señor. Pero también tenemos que recordar entonces dónde están puestos mis ojos y con ello también dónde están puestas mis acciones. Porque si yo busco lo material, lo terrenal, lo cortoplacista o sin recompensa inmediata, no voy a encontrar nada de lo que hemos visto acá. Y también tenemos que tener en cuenta, y que es algo que a veces no siempre se entiende, es que el hecho de que nosotros tengamos una vida plena, ese concepto de vida plena, no significa que vayamos a estar sin problemas. Listo, confío en el Señor, tengo una vida plena, eso es sin problemas. No, es que en medio de las dificultades yo voy a tener esa confianza en que el Señor está conmigo, esa calma porque el Señor aún así va a estar a mi lado. El mismo Señor dice, y confié en Él, que Él va a estar conmigo en donde quiera que vaya, en cualquier lugar. Y así también el verso 22 que veía Lore, habla sobre cómo ese sabio conquista ciudades fuertes. O sea, la sabiduría que viene del Señor es más fuerte que cualquier fuerza física o que cualquier conocimiento intelectual, terrenal, etc. Pero entonces también es un llamado a buscar esa sabiduría que proviene del Señor. Y el otro punto que habla sobre la honradez, es otro de los aspectos de nuestra vida, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Entonces, creo que fue Nata, que le dije Proverbios 21, verso 23 y verso 29. Proverbio 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y el 29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Espérate, creo que di la cita ya me di bien. Ok, sí, se la di bien. En el verso 23 habla sobre cómo al cuidar, lo que veníamos hablando, sobre el cuidado de refrenar nuestra lengua, cuidado de nuestra lengua, mantener la boca cerrada, no meter, o sea, no nos vamos a meter en problemas. El control de nuestras palabras, lo que veníamos diciendo, si no edifica, no lo digas. Carmen, tienes Santiago 3:5, ¿verdad? Sí,
Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Para las que no sepan, Santiago 3, de hecho el título que tiene es la lengua, y de casi todo Santiago 3 habla sobre qué es la lengua, el impacto que tiene, cómo utilizarla, porque si hablamos mal o lo utilizamos de manera equivocada, puede destruir. Sin embargo, si nosotros la domamos, por así decirlo, y somos de edificación a otros y podemos ser de bendición tanto para nosotros mismos como para otros. Entonces acá es eso, el control de lo que nosotros digamos o hagamos nos va a ayudar a guiarnos. Y en el verso 29 también está relacionado con eso, sobre la honradez. En este caso hablábamos de la honradez en las palabras, ahora acá hablan más como en la parte de las acciones. Es como debemos confiar nosotros principalmente en Dios para nuestras necesidades, pero pues también tener en cuenta que el Señor, ¿qué es el 29? Que el Señor nos da una fuerza, unas capacidades y una energía. Y obviamente Él desecha la pereza, ya lo veíamos en estudios anteriores. Entonces, es como que yo confío en el Señor, sí, pero Él me dice que también tengo que actuar en el sentido de que yo le digo al Señor, provéeme de un trabajo, por favor, pero yo no envío hojas de vidas y yo no voy ni que me llamen, ni busco aquí, ni nada de eso. Como que a veces no tiene sentido. Yo le pido al Señor que me provea de algo, que me ayude en tal cosa, que me busque que me cuide en medio de las necesidades, etcétera. Pero el Señor también me da unas capacidades para poder actuar dentro de lo que tiene que ver. O sea, no es actuar a la loca, sino en relación a lo que yo estoy buscando, pidiendo. Y obviamente que tienes que estar dirigido por Él. ¿Por qué? Pongamos el mismo caso del trabajo. Yo le digo al Señor, probemos un trabajo. Y yo empiezo a enviar hojas de vida. Me sale un trabajo, no sé, de bartender. Bartender es la palabra. De los que sirven los licores. Ahora no me acuerdo el nombre. ¿Tendría sentido? Yo no lo puedo decir, ay señora, es tu respuesta. O sea, hay cosas que tienen coherencia. Entonces es eso. Sí tengo que actuar, pero actuar con coherencia, con prudencia dentro de lo que el Señor manda. No puedo simplemente que yo diga, ay, que eso es respuesta del Señor. Entonces, son cosas sencillas, pero a veces se trabajan con tanta sutilidad que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, eso, confiemos plenamente en el Señor, debemos actuar obviamente de manera honrada, íntegra. Esa parte de ser íntegro está en todos los aspectos de nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, y pues también desechar esa pereza que el Señor también desecha, de hecho. Finalmente, este último punto es como una recapitulación de todo lo que abordan estos dos pasajes, 20 y 21 de Proverbios, que dice que la sabiduría solo proviene del Señor. Hablan en Proverbios 21:30, yo lo leo por acá, y de hecho yo tengo Isaías aquí también, así que creo. Proverbios 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Y Isaías 55, Isaías 55 del 8 al 9, uno de mis pasajes favoritos de hecho, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros tenemos claridad que la sabiduría solamente proviene del Señor, que realmente no hay, o sea, nada puede superar los propósitos del Señor o el propósito del Señor para con nosotros. Y a veces nosotros creemos que, bueno, es que mi plan es este, y este es el plan que yo tengo, y Señor, adáptate tú al plan. Y el Señor dice como que, ven, te tomo el plan que tú tienes, ese no es el plan mío. O puede decir, hombre, ese plan no es el mío, pero mira que te tengo algo mejor. Entonces, nosotros tenemos que saber que la sabiduría solo proviene del Señor, que nuestras acciones y el propósito de Él es mucho mayor que cualquier cosa que nosotros creamos para nuestra vida. A veces nosotros nos cuesta entregar algo porque nosotros decimos, Señor, pero es que es muy difícil esto. Y el Señor tiene algo mucho más grande para nosotros. Entonces, ya para finalizar, pero no, disculpen lo extendido, pero es como nosotros, bueno, no vamos a leer estas citas, pero sí quiero que reflexionemos en ellas.
Bueno, la de Colosenses sí, porque yo me la sé. Sí quiero que reflexionemos en ella. ¿Qué estamos viendo acá? Tanto en la justicia como en la sabiduría práctica en nuestra conducta, el Señor nos guía, nos da una dirección y busca una coherencia entre lo que hay en mi corazón y cómo conduzco mi vida, mis acciones, mis pensamientos, mis palabras. En Colosenses 3, 23 y 24, lo voy a parafrasear, habla de que cualquier cosa que hagamos, sea de hecho, de palabra, lo que sea, hagámosla para el Señor y no para los hombres, porque de Él proviene la recompensa. Entonces, cualquier cosa, cualquier decisión que tomamos, sea para el Señor. Si nos toca entregar cosas, no nos asustemos, porque el Señor siempre tiene algo mayor para nosotros. Ahora bien, en el de Filipenses 4:8 sí me gustaría leerlo, porque habla sobre lo que nosotros debemos hacer. Bueno, listo, ¿cómo busco esa orientación? ¿Cómo busco ese cuidado? Filipenses 4:8 dice, Filipenses, ya, estoy en el que no era. Sí, me suena raro. Aquí está ya. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. A mí me recuerda mucho este pasaje, un campamento cristiano que se realizó acá en Barano hace un tiempo, no me acuerdo bien del año, pero que nosotros teníamos que crear una canción a partir de este pasaje. Esto es una forma también de recordarlo diariamente. Y yo me acuerdo que cuando De nosotros, hecho, Maye, disculpa, creo que fue en el campamento 2023 con la hermana Marta. sí, bueno, yo soy mala para los años, pero sí, de hecho sí, Aileen estaba. Nosotros creamos una canción a partir de esto y me gusta bastante porque nos ayuda, es una forma práctica y directa de decir en qué debemos enfocarnos. ¿Cómo conduzco yo mi vida? Pensando en esto, haciendo esto, en lo bueno, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que está dirigido hacia el Señor. No tengo que buscar la parte de la mentira, porque yo sé que el Señor aborrece la mentira. Esa lengua mentirosa la aborrece. No tengo que buscar esa parte del orgullo, de la vanagloria, porque es que no soy yo, es Cristo en mí. Entonces, en todas las acciones que nosotros tengamos, así sea lo más mínimo, siempre recordemos que el Señor tiene un propósito mayor para nosotros y que debemos tener esa coherencia. Si nosotros aceptamos al Señor, o si aún no lo hemos hecho y queremos hacerlo, se va a manifestar esa coherencia entre lo que hay dentro de mi corazón. Si yo digo que el Señor es quien está dentro de mi corazón, va a haber un reflejo externo en cómo conduzco mi vida. ¿Cómo debo conducir mi vida? Con una sabiduría práctica que proviene del Señor. Y creo que acá hemos visto casi todos los aspectos que hay dentro de mi vida. La parte de la economía, la parte de mi forma de hablar, la parte de cómo me relaciono con los demás, la parte del trabajo, o sea, el Señor no dejó nada al aire. Es que el Señor nunca me ha dicho cómo debo ser dentro de mi trabajo. Aquí está. Es que el Señor nunca me ha dicho cómo debo hablar. Aquí está. ¿Qué debo oír? Aquí está. El Señor literalmente nos dejó aquí todo picadito para que no tengamos esa excusa que es que a mí nunca me han dicho cómo es. Oh, mira, aquí está la palabra verdadera, propia, veraz y la guía directa del Señor. Entonces, chicas, nos gustaría dejarlas con este versículo que habla de Proverbios 10, 30 y 31, que es recordar que no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Señor, o que sea más elevado que Él. El caballo se alista para el día de la batalla. Nosotros podemos planificar todo lo que queramos, más Jehová es el que da la victoria. Solo el Señor y solo confiando en Él vamos a tener la victoria. Si no, vamos a caer en todas esas consecuencias que ya Brigitte mencionó, que ya hemos visto, que ya el Señor nos ha dado muchísimos ejemplos en su palabra. Y es eso, que nosotros recordemos esto siempre. Disculpen lo extenso, pero creo que el Señor ha dejado una palabra clara y a través de ejemplos prácticos, a través de acciones prácticas, nosotros podemos conducir nuestra vida conforme a lo que el Señor busca en cada una de nosotras. Entonces, chicas, esto ha sido todo por hoy. En verdad, agradezco el tiempo. Aquellas que estuvieron acá, aquellas que van a oír la grabación después, que sea el Señor hablándole cada una a su corazón
Hemos visto cómo el Señor empieza a entrelazar lo que veíamos del devocional de la niña acá con nosotros, cómo el Señor empieza a hablarnos a través de su palabra y que el Señor siempre tiene un llamado para nosotros y tiene un propósito con cada una de nosotras. Entonces espero que sea de bendición para cada una de ustedes. Muchas gracias.